Súbete al andén que no atropellen tu reino. Súbete al andén que no atropellen tu reino. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí comienza El Andén, el programa de jóvenes para jóvenes en el que cada semana hablamos, debatimos, conversamos sobre los hechos y las noticias de la semana. Soy Camila Carvajal, como siempre es un gusto subirme al andén. Usted puede participar en esta conversación usando el fin de semana en todas las redes sociales, numeral El Andén. En esta que fue la semana en la que por fin la guerrilla del ELN liberó al papá de Lucho Díaz. Desafortunadamente Colombia ocupó los principales titulares de la prensa en el mundo. Es que era un secuestro, ese vil delito que cometió la guerrilla con nada más y nada menos que el papá de Lucho Díaz, que quizá por ser quien es, ocupó esos principales titulares, pero no fue el único secuestro. Un informe del Ministerio de Defensa da cuenta de más de 30 secuestros de la guerrilla en 2023, 4 de ellos, dice la policía, todavía están activos, todavía son colombianos en cautiverio. Por eso el secuestro del papá del jugador colombiano ha servido para exigirle a la guerrilla que frene esa práctica, la del secuestro, en una crisis para la mesa de diálogo que tiene el gobierno del presidente Petro con la guerrilla del ELN. ¿Qué va a pasar con esa mesa y con esas negociaciones? Son quizá la pregunta que queda para responder en la semana que viene y que será una respuesta que tienen Oti Patiño, el jefe negociador en nombre del gobierno, y el presidente de la República, Gustavo Petro, que al final es el hombre que está al frente de la fuerza, del orden público y de los procesos de paz, no solo con la guerrilla del ELN. Increíblemente esta semana vimos cómo las disidencias de las FARC están amenazando a alcaldes electos, pero también a alcaldes salientes. Al de Cartagena del Chairá le llegó una citación para que pague una extorsión por haberlo dejado y ayudado a gobernar. Pasa en Colombia, es lo que se está viviendo en materia de orden público. Disidentes que muestran su poder también en Nariño, donde inauguraron obras con actos oficiales, cortaron cinta, llevaron sacerdote y hasta dieron discursos para presentar y entregar carreteras nuevas. Esta semana, en medio de esa crisis por la situación de orden público en Colombia, sorprendió el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, diciendo que por qué no hacer un plebiscito, ya que el plebiscito lo puso de moda el presidente, hablando de uno para definir el futuro del metro de Bogotá. Pues el fiscal Barbosa, que está prácticamente de frente participando en política, dice que hagamos un plebiscito para que los colombianos decidan si quieren o no procesos de paz con estos grupos armados. La semana en la que de nuevo hay problemas y al final conversaciones entre el gobierno, sus ministros de Minas y de Hacienda con el sector transportador, porque volvió a subir la gasolina, va a subir el diésel y prepara el bolsillo porque todo listo para el aumento de peajes en Colombia. Esta que fue también la semana de los atracos en los cerros de Bogotá, con historias que conocimos de un reconocido actor, pero también un empresario, víctimas de los delincuentes en la capital del país. Y la semana de la gran reunión. Por fin se vieron en la Casa de Nariño el presidente Gustavo Petro y los gobernadores electos. Bueno, citaron a 14 de ellos, que son los que el presidente considera afines a su mandato, de movimientos que ayudaron a elegir al mandatario en la primera vuelta. Esa reunión ha causado todo tipo de análisis, pero también de polémicas, y ese es el tema de esta noche. Aquí en El Andén, ¿debe el presidente Petro gobernar solo con sus amigos? ¿Gobierna para todos? ¿Y cómo va a hacerlo con gobernadores que hicieron campaña, incluso usando su gobierno y atajando sus políticas? Esa es la conversación que empezamos aquí en El Andén. Vamos a hacer una primera pausa y en 30 segundos les presento a nuestros panelistas, caras nuevas que se suben al andén para enriquecer este debate. Bienvenidos, esto es El Andén. Súbete al andén que no atropellen tu reino. Súbete al andén que no atropellen tu reino. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Seguimos en El Andén y empezamos el debate de esta noche sobre la reunión del presidente Petro con los gobernadores electos y la división que ya se crea entre quienes fueron elegidos hace apenas unos días y ya se consideran unos de gobierno, otros de oposición, unos del bando contra el presidente, otros que van a apoyar sus políticas, bandos que incluso puso el presidente Petro a través de un mapa muy viral en redes sociales. Este tema
del que vamos a hablar esta noche. Lo haremos con nuestros panelistas. Arranquemos con caras nuevas. Se sube al andén Alejandro Ballesteros, que es además un consejero local de Juventudes, un hombre que habla mucho de la política, lo ha hecho en redes sociales particularmente de este tema y por eso nos va a ayudar a entender lo que significa la reunión del presidente con los gobernadores. Alejandro, bienvenido, un gusto tenerlo aquí en el andén. Un gusto, Camila, y un saludo para todas las personas que nos escuchan y nos están viendo hoy en el andén, pues precisamente agradeciendo la invitación para poder discutir de este tema tan importante que yo creo que va a poner la discusión sobre la gobernabilidad de estos años que le quedan al presidente Gustavo Petro y sobre todo cómo va a empezar a coordinar esa agenda programática en todo el país. Entonces, muy feliz de estar acá y de poder enriquecer este debate. Que hablemos del gobierno nacional, pero desde las regiones, porque al final eso es lo que representan cada uno de los gobernadores. Saludo también esta noche a Daniel Salguero, que es miembro de Colombia Humana y que ha decidido subirse al andén. Daniel, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, mil gracias Camila, a los compañeros Alejandro y Jonathan, a todas las personas que nos ven, mil gracias. Y una cara conocida que completa este panel es Jonathan Silva, uno de nuestros analistas de los temas de la semana, de la política tan dinámica en Colombia. Jonathan, bienvenido. Gracias, Cami, a todos, a los compañeros de panel por esta invitación. Y bueno, hoy vamos a hablar de la Colombia humana y sus raras salidas en falso, como esta de los 14, 15 gobernadores que convocaron, de los cuales les llegó 14. Y bueno, lamentable cómo dividir el país entre petristas y no petristas, pero bueno, vamos a analizar quiénes están curiosamente entre esos 14 gobernadores. Bueno, si usted tiene razón, invitaron a 15, llegaron 14, no llegó el gobernador electo de Magdalena porque el gobernador estaba de anfitrión en el otro encuentro, también de gobernadores de la Federación de Departamentos que se hizo en Santa Marta. Alejandro, quiero arrancar con usted. El presidente Gustavo Petro, incluso desde su discurso de posesión, cuando recién llegó a la Casa de Nariño, habló de la importancia de la unidad en un país como Colombia cada vez más polarizado. ¿Cómo entender que el mandatario invite solo a unos gobernadores electos apenas unos días después de las elecciones? Bueno, yo inicialmente creo que esa radiografía del mapa que presenta Gustavo Petro esta semana se construye bajo un criterio. Considero yo que es el criterio de cuáles fueron los partidos políticos y los apoyos que recibió, como él bien dice en X, de la primera vuelta presidencial. Eso ratifica, yo creo, un primer análisis, y es que el presidente Gustavo Petro se eligió con los apoyos de las casas políticas tradicionales en el país y también con las fuerzas o maquinarias tradicionales, como fue el Partido Liberal y el Partido Conservador. Yo creo que él inicia un año nombrando un ministerio, un gabinete pues de unidad nacional con 10 diferentes fuerzas políticas que lo apoyan. Pues eso le da pues una gasolina de un año donde aprueba una reforma tributaria, una ley de presupuesto que le permite de alguna u otra forma pues aplicar esas cosas que estaba planteando desde la campaña, pero pues después de unas desbandadas ministeriales pues hoy ve con dificultad esa gobernabilidad. Y yo creo que Gustavo Petro pues ve esas elecciones territoriales del pasado 29 de octubre como la forma en cómo va a reagrupar esa coalición de gobierno con las diferentes fuerzas que lo apoyaron. La diferencia es que yo creo que es una radiografía política de unidad o de gobernabilidad que no está orientada desde cómo él va a articular con los 32 departamentos una agenda de gobierno y una agenda de cambio con la que se hizo elegir, sino lo va a hacer transando cuotas políticas o clientelismo, como ahorita seguramente en el programa podemos desarrollar. Entonces yo creo que esa es la radiografía, que él no tiene una visión de un servidor público de poder concertar una agenda con los 32 departamentos y realmente poner el programa que va a mejorar las condiciones de las personas en todo el país como su principal, digamos, razón de aliarse o de charlar con estos 32 gobernadores y gobernadoras, sino pues cómo transa esos apoyos a través de puestos como lo hizo en la primera vuelta. Y lograr así, usted lo dice, transando apoyos para lograr mayorías al final, por ejemplo, para sus reformas. Lo que queda aquí en pregunta, Daniel, es por qué criticarle al presidente Petro que quiera gobernar con sus amigos si siempre se ha dicho que el que gana pues llega a gobernar con los suyos. ¿Por qué criticarle eso al presidente Petro si, no sé si está de acuerdo conmigo, no es la primera vez que un presidente es más afín a un gobernador que a otros? Claro, el presidente Petro es un actor político, un sujeto político, y no podemos borrar eso, y no podemos tampoco deshumanizar. Y en esa vía, pues obviamente va a tener reuniones previas
con los gobernadores que hacen parte de la coalición o que hicieron parte también de su apoyo en las elecciones pasadas, pero pues ha quedado muy claro desde la Consejería Presidencial para las Regiones y el presidente Gustavo Petro que la próxima reunión, la próxima semana se va a reunir con todos los gobernadores, y de hecho pues el Plan Nacional de Desarrollo queda en claro pues que se va a invertir y que se va a trabajar con todos los gobernadores, y en ningún tweet de X o en ningún mensaje se ha dicho que no, que se va a gobernar para unos o para unas regiones y para otras no, y pues de ello pues es gran ejemplo el presupuesto que desde el mismo gobierno nacional para el 2024 pasó por el Congreso de la República, donde es más inversión de alrededor de 100 billones para las regiones. Entonces, pues vemos que en ningún momento se ha excluido y se ha trabajado por fuera o se quiere trabajar por fuera con las demás regiones, pero es un actor político que sí debe hacer alianzas y debe pues empoderar ciertas pues posturas de gobierno. Pero Jonathan, ¿eso significa que si el presidente es un actor político, va a seguirlo siendo hasta el último día de su gobierno? ¿No se supone que la campaña para él en particular terminó desde que es elegido para gobernar todo el país? Bueno, él no es un actor político, él es un actor politiquero. O sea, dentro de estos 14 gobernadores hay 2 muy cuestionados. Uno es el gobernador Yamil Arana, el cual es apoyado por la Casa Blel. Una casa política que tiene uno de sus miembros cuestionados por parapolítica. Y realmente esto es muy preocupante. Entonces aquí el mensaje es el siguiente: Gustavo Petro se eligió con parapolíticos. Gustavo Petro es un ampón más de la política colombiana y engañó al pueblo colombiano con el cuento del cambio para ahorita poder conseguir aún mucho más poder. Y José Octavio Guzmán, gobernador del Cauca. O sea, una persona que ha recibido apoyos cuestionados de gente de cambio radical como Temístocles Ortega, el cual le entregó 200 millones de pesos en un año a su gerente de campaña para que evidentemente se desplegara por todo el departamento del Cauca e hiciera las alianzas posibles para hoy estar gobernando en esos territorios. Realmente lo que estamos viendo es que aquí el presidente no quiere nada de gobernabilidad, y si él dijo que iba a ser distinto a los demás, está siendo aún peor, porque esta vez está dividiendo el país. Y el mensaje es claro, el mensaje de Gustavo Petro es algo muy sencillo. Miren, le voy a demostrar a mis contradictores que la mitad del país está conmigo. Y aquí lo que se viene detrás de eso es la enmermelada histórica. Esto no se va a llamar pacto histórico, sino enmermelada histórica. Porque cuando ustedes ven, además del mapa, ustedes ven que muchos de esos 14 gobernadores que fueron a esa reunión están en alianza con el partido de la U, con el partido Cambio Radical, con el partido de Roy Barreras, y todos los que van a llegar es a pedir cuotas burocráticas. Yo sí veo con gran preocupación el futuro del país. O sea, aquí van a dejar la olla 100 veces más raspada de lo que lo han dejado otros gobiernos. Y bien lo decía Carlos Gaviria, un líder de izquierda, que obviamente yo soy opositor a sus ideas, pero decía algo muy cierto, y es: miren, cuando gobierne Gustavo Petro, va a gobernar con Cambio Radical, con el partido de la U y con toda la rancia politiquería. Y eso es lo que estamos viendo hoy, lastimosamente, para el país. Bueno, yo estoy, digamos, parcialmente de acuerdo con ese análisis de Jonathan, pero también no sacando un poco, pues, esa responsabilidad que históricamente han tenido los partidos de derecha para poder avalar este tipo de estructuras políticas en las regiones. Es decir, hoy podemos ver un gobernador como Yamil Arana en Bolívar, pero también podemos ver un gobernador como Erasmo Zuleta en Córdoba, que también son gobernadores hoy montados por los clanes políticos, pero que han podido ser parte del Estado por ser avalados por partidos como el partido de la U. Eso yo creo que marca una diferenciación en que hoy Gustavo Petro no se aleja en las formas en cómo los partidos de derecha han ganado gobernabilidad durante muchos años. Ese fue también el caso del gobierno de Uribe. Después de que Uribe era presidente y hubo elecciones territoriales, pues también hubo un mapa donde varias de las gobernaciones eran en contra del uribismo, ¿sí? Y la única forma en que esos trances se hacían para poder pasar las reformas, porque yo sí considero, Camila, que por ejemplo los apoyos de los gobernadores están muy relacionados como cómo votan en el Congreso. Es que acá es un debate de cómo Petro va a cuadrar con las gobernaciones electas, los clanes políticos que los eligieron, los partidos
que están votando las reformas en el Congreso de la República. De esos 14, Camila, por ejemplo, los 14 gobernadores que fueron, hay un análisis de cuáles son los congresistas que le están votando, y la mayoría de los congresistas o que son jefes de los gobernadores o que mandan a los gobernadores están votando a favor de Petro. Entonces yo creo que ese es un primer análisis. Petro no se separa de ganar gobernabilidad como lo hicieron los gobiernos durante los últimos 100 años, de que el voto del Congreso se transa a través de apoyos y de puestos y demás. Y además un agravante, y lo pongo en el debate, esa caracterización que hace Gustavo Petro de ese mapa tiene una dificultad, porque los que analiza como de gobierno son las personas que ganaron gobernaciones con el pacto histórico, es decir, con candidato propio, o incluso pues en alianzas con partidos que hacen parte del gobierno, como el Partido Liberal en algunos casos, pero también esos de gobierno son las personas que tienen cuotas o ministerios o cargos en el Estado y que Gustavo Petro o mantuvo o nombró. Pero hay una cosa que es un vacío, que yo quiero discutir sobre eso. ¿Cómo así que hay independientes de gobierno e independientes de oposición? Es que acá el rol de independencia en el país parte por ser actores políticos que no tienen ninguna dificultad en poder criticarle al gobierno cosas malas o decir cosas buenas, porque no tienen cargos en el Estado. Esa es la independencia política en este país. Alguien que es independiente de gobierno, ¿quién es? Es decir, esa definición de Petro, ¿quién es? Y yo creo que sí sé que es un independiente de gobierno, que el mayor ejemplo para eso es el gobernador electo de Córdoba, Erasmo Zuleta, que es un gobernador que pone el clan Hattin, ¿sí? Que además tiene un relacionamiento con la condenada por parapolítica Isma Zuleta. Que el presidente pinta en el mapa como un rosado, el fucsia. Exacto. De los que son independientes pero cercanitos al gobierno. Y yo creo que son cercanos al gobierno precisamente por esta relación, porque entonces Erasmo Zuleta, que se eligió con el partido de la U, además con el apoyo de Zulma Zuleta, que fue condenada por parapolítica, ¿sí? Pero además recordemos una cosa, no fue Gustavo Petro el que en el evento de Lorica en Córdoba, una tarima supremamente grandísima se la puso Zulma Zuleta, y se la puso, y además salió en la tarima con Gustavo Petro en ese evento de Lorica. Entonces, cuando lo nombran, qué relacionamiento tienen ese clan Zuleta con el gobernador actual? Uno, que es avalado por el partido de la U, pero además le puso ese aparato para poder elegirlo, y además tiene cargos dentro del Estado, que ya creo que podemos detallar un poco cuáles son. Pero yo creo que es eso, es decir, que es un independiente de gobierno, hay que decirlo, son personas que hoy tienen cargos en el gobierno, pero después de ganar una gobernación están diciendo, bueno, ¿voy a pedir más o no? ¿O cómo voy a transar con Gustavo Petro? Bueno, Gustavo Petro, cuando se conformó el pacto histórico, nosotros dentro de nuestra base ideario, pues obviamente está la lucha anticorrupción y nosotros es nuestra gran bandera. Ahora reconocemos que hay muchos errores y personas que estuvieron en la campaña que se infiltraron, y personas que estuvieron en la campaña que al momento ya se ha manifestado pues su salida, pero dejamos muy claro que al momento y a hoy no tenemos personas que estén en el círculo o estén dentro de los ministerios que hagan parte de la parapolítica o hagan parte de la política pues que acaban de nombrar Jonathan y Alejandro. Nosotros hemos hecho distintas reuniones tratando de depurar esa gente que en su momento quizás quiso entrar a la campaña, y que actualmente expresamos que lo que se quiere hacer es gobernar con los 32 departamentos de Colombia de la mejor manera, y nunca se ha dicho que se va a gobernar para unos y para otros sí. Entonces, pero yo ahí sí te quiero recordar algo, es que como que no están dentro del gobierno personas de los clanes políticos más corruptos de este país. Yo sí les quiero recordar pues todo este clan de Laura Sarabia, Armando Benedetti, Roy Barreras, el Ministerio de las TICs a cargo de quién está, de Mauricio Liscano, un volteador profesional de tierras. O sea, realmente la corrupción está en el gobierno desde el primer día que pisó la Casa de Nariño, eso es una realidad. Y curiosamente en este país, la gran diferencia entre los gobiernos anteriores, yo ya lo he dicho aquí, es que entregaban la mermelada con la mano derecha. Este la entrega con la mano izquierda, pero se la entregan a los mismos. Y aquí hay un poder detrás de todo esto, y evidentemente es el santismo. El santismo está en las regiones muy fuerte, y está en los ministerios. Claro, las únicas personas que hoy están dentro de un gobierno 100% petristas es el Ministerio de la Igualdad. Les tocó crear un ministerio para meter a los petristas, a lo más cínico de la política colombiana. Entonces yo sí creo que evidentemente este gobierno ya quedó desenmascarado hace rato. Pero la verdad, Sarabia no le dio ningún proceso
culminado en este momento. Mira, Laura Sarabia viene, ¿de dónde viene? De Armando Benedetti, una persona cuestionada por corrupción, estaba en su UTL. Y lo que vimos de Laura Sarabia, la violación a derechos humanos a su niñera, creo que con eso moralmente está acabada, o sea, no tiene autoridad moral para salir a hablar en contra de la corrupción. Y sí hay serios cuestionamientos que hoy están en la fiscalía, por eso la nombraron rápidamente para que eso sea un resorte de la Corte Suprema, pero yo creo que va a tener que en algún momento salir de ahí para que le vaya mejor con la fiscalía. Pero Jonathan, no nos desviemos, volvamos al mapa y a la reunión de los gobernadores con el presidente, que es el tema de este debate. Así las cosas, Daniel, si esto fuese una negociación o mermelada, como llaman otros, para lograr más apoyos y acercar primero a unos gobernadores que pueden ser más afines, ¿usted cree que esa mermelada se va a quedar solo con quienes ya son del presidente o cercanos a su movimiento o ya lo apoyaron en primera vuelta? Sí es estratégico acercar a la Casa de Nariño a aquellos que ya de entrada se reconocen más afines al gobierno. Pues esto no es mermelada, es que hay que gobernar con los 11 millones de colombianos que eligieron a Gustavo Petro. Y de eso parte. O sea, solo también, vamos a gobernar con 11 millones. Y que la mitad está repetida. No va a gobernar con Álvaro Uribe Vélez de ministro de Interior. No, pero yo Pues creo no que sé. igual sí, porque por ejemplo la gobernación de San Andrés es una gobernación que mete Gustavo Petro de gobierno y además de eso es avalado por el Centro Democrático. Y ya que mencionaron a Laura Sarabia esta semana, hace 2 días, va a nombrar el Departamento de Prosperidad Social a Gallego, no sé si ustedes recuerdan quién es, que fue el ex secretario administrativo y financiero del Centro Democrático y fue el gerente de la campaña del no en el plebiscito del comité que registró en el Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez. Pero si hay que acercar a los diferentes, y aquí vuelvo a un argumento que ustedes ya han traído a la mesa, y hay que empezar a acercar un poco a esos que en el Congreso no le están votando las reformas, que además no han podido ayudar al gobierno a cumplir con pocas cosas de las que prometió. La manera de acercarlos no es esa, el que haya hecho bien su trabajo, el que tenga el cargo y el mérito para estar en donde se necesite. ¿Por qué criticar si cumple el doctor Gallego? Vamos a partir de eso, los requisitos. ¿Por qué no avalar un nombramiento que haga la doctora Sarabia? No, yo creo que es que ese nombramiento está, digamos, ejemplificando un debate que muchos actores de la Colombia Humana dicen, y es que acá no vamos a gobernar con el Centro Democrático, no vamos a gobernar con los partidos de derecha, que es precisamente lo que está haciendo Gustavo Petro y que con las gobernaciones se ratifica. Es decir, es que no es menor que el hermano de Gustavo Petro, cuando fue a reunirse con las casas parapolíticas, con los condenados buscando apoyos para la campaña, hoy sean esas casas políticas las que ganan las gobernaciones y las que meten dentro de la coalición de gobierno en ese mapa que hace Gustavo. Pero además yo pongo ahí, digamos, otro elemento. Pero en el ahí es debate. bueno que lo del Centro Democrático solo está ejemplificado en San Andrés, pero la mayoría de gobernaciones que estuvieron en la Casa de Nariño son Cambio Radical, Partido Liberal, Partido Conservador. Estos 2 últimos son partidos de gobierno. Todavía no entiendo Cambio Radical qué hace ahí, pero ya sabemos que aquí los políticos realmente no defienden un ideario, sino defienden es que se incremente obviamente sus arcas con burocracia y clientelismo. Pero es que Camila está planteando algo y la respuesta es sencilla. Es que Gustavo Petro no está acercando a los diferentes, está acercando a las personas que puede comprar y puede manipular, porque a él le interesa que en el 2026 no perder de alguna u otra forma el poder en cuerpo ajeno. Entonces, es que esto es muy fácil de entender. Esto es las mismas estrategias que han utilizado gobiernos pasados, que esto es lo que tiene indignado a los colombianos. Al colombiano de a pie, ¿qué le indigna? ¿Por qué todavía la abstención en Colombia es mayoría? Porque es que siguen gobernando los mismos zampones. Y sí, el argumento de que es que este tiene las cualidades, es que este hace bien su trabajo, pero curiosamente, hablando de las gobernaciones, los que están apoyando, entre comillas, hoy a Gustavo Petro, se caracterizan por algo, y es que son clientelistas profesionales. O sea, este gobierno es el gobierno del cambio, pero de pañales, porque le toca embarrada tras embarrada. Creo que vamos a tener que definitivamente hacer, entre comillas, un juicio político al Partido Conservador, al Partido Liberal y a Cambio Radical, porque aquí están jugando. En el Congreso son de oposición, pero en las regiones son de gobierno al parecer. O sea, es que eso es un tema de análisis más profundo de lo que la gente en la calle ya sabe, y es compra de votos, ofrecen cargos a cambio de elecciones, etcétera.
Bueno, pero yo creo que ahí además hay que ratificar eso. Uno, es decir, la unidad y la gobernabilidad que está buscando Petro, es decir, acercar a esas personas que, mira, que precisamente son, digamos, diferentes al proyecto político que plantean Sí. los sectores de izquierda, al menos ideológicamente, pues no, él decidió hacerlo a través de cómo lo han hecho históricamente los partidos tradicionales y quienes han mal gobernado este país. Es decir, Petro decidió a través de la mermelada hacer la gobernabilidad. Y eso es distinto o es contradictorio a decir que no hay que hablar con los distintos o intentar llegar a acuerdos, acercar. No, lo que pasa es que eso se tiene que hacer con un diálogo transparente, público, pero además donde prime el gobierno y el programa con el que Petro se hizo elegir. Yo les pongo este ejemplo para poder ratificar esto que voy a decir. Petro tiene como una de las banderas principales todo el tema de cómo Colombia se va a adaptar al cambio climático y cómo va a contrarrestar esos efectos del cambio climático. Tiene todo el tema de cómo va a ser la protección de la Amazonía para poder hacer esa captación de CO2 y poder avanzar en esa adaptación del cambio climático. Pero entonces yo me hago esta pregunta: si a Petro le importa esa bandera y quiere poder materializarla en los departamentos de la Amazonía colombiana, ¿cómo es posible que entonces en la reunión de los gobernadores solo invita a 3 departamentos como Amazonas, Vaupés y Guainía, pero deja por fuera a Bichada y Caquetá, que son Pero supremamente Alejandro, muestra de importantes? eso son los 820.000 millones de pesos que se destinaron para el presupuesto del 2024 para la no deforestación ¿Y quién del ejecuta el Amazonas. presupuesto en los departamentos? Las regiones, pero es que él ¿Pero no ha quién? dicho que ¿Quién? no O lo sea, va a ¿quién hacer es el con los ordenador del gobernadores. gasto? ¿Cuándo ha dicho que no lo va a hacer con los gobernadores? La próxima semana se va a reunir con los 32 gobernadores y ahí se va a hablar eso. O sea, no se tiene que excluir que porque estuvo una reunión posterior no se va a gobernar con los 32. Pero Eso entonces, nunca ha salido del Twitter, pero nunca se ha dicho en ningún comunicado. ¿Por qué se que reúne eso va a solo pasar. con 14 y no con los 32 de primeros? ¿Cuál es su análisis sobre eso? Porque es que es un actor político y está haciendo fortalezas con su partido de coalición. Listo, o sea, en eso estamos de acuerdo. Partido de coalición, que es el partido de la U, Cambio Radical, el Partido Liberal, el Partido Conservador, que nunca, porque han gobernado en las regiones y han sido además, han tenido presidentes en este país, nunca les ha importado la agenda social del país, nunca les ha importado querer tener más educación pública y fortalecerla, nunca les ha importado la generación de empleo, nunca les ha importado cómo hacemos un fortalecimiento a las empresas públicas y a la producción nacional, nunca les ha importado eso. Es decir, ellos siempre han hecho política y las casas políticas lo han hecho para usar esos departamentos y esos ordenadores de gasto en beneficio propio. Por eso tenemos a condenados por corrupción, por parapolítica, y la sorpresa es que Petro los metió a la campaña. Es que yo todavía no entiendo cómo las fuerzas de izquierda hoy siguen siéndose los oídos sordos, o por dos cosas: uno, porque están nombrados y muy cómodos gobernando con la derecha, o segundo, porque pues consideran que no van a hacer una autocrítica de que Petro se hablando de equivocó. empresas públicas, por ejemplo, lo que está pasando en Casanare es terrible, porque quien es electo es un odiador de la industria de hidrocarburos. Es un odiador de Ecopetrol. César Ortiz. Lo primero que salieron a decir es: aquí vamos a hacer, entre comillas, el supuesto lucha ambiental, y realmente lo que el dato Pero no de entre comillas, no hay entre comillas, Jonathan. no, 70% de la reducción si no de es entre deforestación. comillas, no es O sea, entre es con comillas. hechos. Odian la industria colombiana. Es más, el dato de Entonces no estamos haciendo nada es contra la entre lucha comillas. climática. No, 70% ¿y qué vas a hacer con de la las lucha. 20.000 familias que acaban de perder su trabajo? Que el que Pero estás menos hablando de gana, lucha que el que climática. menos ¿Por qué gana, cambias el gana tema? 2 Estás hablando de millones. lucha climática. Que el que menos ¿Cómo que gana, es, gana entre 2 comillas? millones de pesos, y Es acaban con de hechos, dejar y ahí a se está 20.000 haciendo, a 20.000 deforestación. familias, claro, es con hechos, acaban de dejar 20.000 familias en la calle. ¿Por qué odian Ecopetrol? Ecopetrol acaba de Pero bajar Jonathan, sus utilidades perdóneme de que yo 5 tenga que billones, interrumpirlo de para 7 apoyar ese billones a comentario 5 de Daniel, billones. porque quiero entender. Y ese es el problema El hecho de de que lo- haya una bandera de cambio climático y de combatir el cambio climático no es nueva, ni se la inventaron los gobernadores. Es que fue por lo que votó Colombia. Ganó Gustavo Exacto, Petro. entonces, ¿Por qué hoy- criticar una bandera que No, fue lo la que escogió gente el no, gobierno, la el gente pueblo? no, te voy a decir algo, espera, la gente no votó por eso. Si la gente hubiera votado sabiendo que iba a perder su trabajo, no le come cuento. No le come O sea, cuento ¿usted cree porque que realmente el presidente aquí no se Petro está no cuidando ganó con la bandera del cambio climático, de combatir el cambio No, él climático? ganó, no, es que él no ganó con la, o sea, una de sus banderas dentro de su campaña era el cambio climático. Ok. La bandera con la cual él ganó fue la bandera del cambio, que eso es lo que hoy estamos discutiendo acá, y es a lo que nos llama a analizar que esos 14 gobernadores hay serios cuestionamientos sobre su vida pública y sobre la parapolítica. Esa fue la bandera que hoy se le está cayendo. Pero dentro de esos aliados del partido Alianza Verde llegan aliados fuertes a una zona, como es una zona petrolera, a seguir acabando la industria sin darse cuenta que la gente hoy se está quedando en la calle y sin trabajo porque la exploración está
frenada. Entonces, esa agenda climática, Ahí estás mira, mintiéndole al país, porque es que, mira, hay unas cosas que son las licitaciones, y las licitaciones están por 10, 15 años de las exploraciones. O sea, hay exploraciones que van a durar 15 años más. Pero Entonces, si tú no dices que sigues, están frenadas, si tú no es sigues las que explorando, no están, si tú no licitadas en sigues este explorando, están los contratos de exploración, pues sigamos que son acabando los el país. que son los que generan Y hoy empleo. vemos la crisis climática, y hoy vemos que en la No, Guajira pero se es que mueren Colombia, niños, es que espera, y hoy o sea, vemos todo. Colombia solo genera el 0,4% de la contaminación mundial, y este no es el tema. Entonces, para que sepas eso, el gobierno está mirando por donde no es, y los que saben de este tema, incluso sectores de izquierda, como un senador, ex senador como Jorge Robledo ha dicho, no se puede hacer una cosa dejando la otra. O sea, eso realmente es algo que tiene que preocupar al país. De estos 14 gobernadores, van a acabar los territorios a punta de politiquerías y a punta de ideologías totalmente nocivas. Eso es lo que a mí me preocupa. Hay 100 billones de inversión para las Y regiones, eso, para la inclusión social y distintos mire, proyectos. esas inversiones, qué bueno que digas aquí que hay 100 billones de inversiones. Para el 2024. Te voy a decir algo, y ojo, esos 100 billones se van a perder en corrupción. Bolívar, Caquetá, y ni hablar de ahorita lo que está sucediendo en Nariño, Amazonas, ahí se van a robar la plata. Esto es, entre más dinero tú le metas a los políticos, más fácil se los van a robar, porque es que él no se reunió con Blancanieves y los 7 enanitos. Él se reunió con los más zampones de este país. Como bien lo decías tú, Pero Jonathan, aquí ellos otra vez, están... porque usted está usando unos términos muy fuertes y yo quisiera saber cuáles son los delitos o por qué califica de ampones a la gobernadora del Chocó, por ejemplo, o al gobernador de San Andrés, que es incluso el gobernador más joven de los electos. ¿Cuáles son las razones para usted calificar de ampones a esos dos gobernadores, por ejemplo? Mire, por ejemplo, la gobernadora del Chocó tiene íntima alianza con Piedad Córdoba. Sí. Una persona que claramente se ha demostrado que ha participado en la FARC política y está impune. Pero no los podemos juzgar por los Pero es que amigos, no, porque si a eso vamos... Eso Y es es lo una que tú dices, realidad. pero ¿dónde está la realidad? Eso es una ¿Dónde está la realidad. investigación? Piedad Córdoba, aquí está totalmente demostrado que en la clandestinidad tuvo relaciones con las FARC. Por eso es que el proceso de paz... Por eso, pero algunos yo no le sirvió estoy para hablando de lavarle las Piedad caras. Córdoba y no quiero que nos desviemos. La gobernadora del Chocó, entonces, el problema Claro es que tiene la una puedo amiga cuestionar, la puedo por ser cuestionar amiga. por ¿Y eso. el gobernador de San Porque Andrés? porque tiene todo el clan político Ok, encima. ¿y el gobernador de San Andrés? Ahora. El pecado de la gobernadora del Chocó lo entiendo, entonces, porque es conocida, amiga, relación estrecha políticamente hablando con Piedad Córdoba y el clan. ¿Y el de San Andrés, por ejemplo? Mira, aquí pasa algo con el gobernador de San Andrés. Sí. Y ahí sí quiero hacer... Que es el gobernador más que joven es de el los gobernador electos. más joven, y no necesariamente lo metieron en esa cochada, pero bien, él llegó con otras banderas, entre comillas, sí distintas a las del gobierno. Lo que pasa es que Gustavo Petro los está metiendo en la misma bolsa. Pero los departamentos que Si más estuviera metido en la inversión misma bolsa, tienen, no hubiera mire, ido a la los reunión sabiendo que departamentos era que de más, partidos de estos 100 coalición. billones, los departamentos que más inversión tienen están en manos de politiqueros, y ahí es donde se va a perder la plata, y por eso los califico de ampones. Me El queda gobierno viendo la nacional respuesta lo va de a San destinar a Andrés. inversión social, y el mismo gobierno nacional bajará el presupuesto a las regiones junto a las gobernaciones. Bueno, y cuando y se eso empiece a perder respecto- la plata, ¿qué vamos a decir? Respecto a lo que dice Daniel, yo creo que también hay una cosa a analizar de la rigurosidad técnica un poco de cómo funciona el ordenamiento territorial en el país. Es decir, las entidades territoriales como las gobernaciones o los municipios van a tener que ejecutar presupuesto que llegan de las transferencias o los recursos capitales de capital desde el orden nacional. Esos 100 billones o la plata que usted está mencionando, evidentemente van a entrar a las cuentas de los gobernadores. Es decir, yo me explico entonces si Gustavo Petro deja por fuera a dos departamentos tan importantes para la adaptación al cambio climático, independientemente de que No le he haya dicho- ganado, porque yo no ya he no le dicho voy a lavar que la estos cara a 100 la billones derecha. de pesos va solo ¿Cómo para los los van a 14 ejecutar? gobernadores, es para los 32 departamentos Claro, que pero la entonces, próxima ¿cómo se van los a co- reunir. pero entonces, En la ¿cómo reunión con los coordinar 14 esos 32 gobernadores él nunca dijo departamentos? esto solo es para ustedes o esto se trató de mermelada. Yo No, sí quedo eso muy no pasó. preocupado. Yo sí quedo muy preocupado entonces de que realmente la conclusión que nos queda de este mapa político de Gustavo Petro es que él va a intentar recobrar esa gobernabilidad a través de los puestos políticos y el clientelismo. Esa es una conclusión que más o menos con lo que hemos charlado Pues una acá conclusión ni han tuya. desmentido ni han dicho. Es decir, es que aquí no me han desmentido O sea, es que el porque presidente Petro no ha dicho eso, ¿o dónde lo ha dicho? no lo ha dicho, no, es que esa es la historia de O los alguien del planes gobierno políticos que lo han ha apoyado. Vamos a lo de la gobernación de Bolívar. La gobernación de Bolívar ha sido un departamento que ha sido
trabajado o más o menos manejado por el clan Blel. Vicente Blel, que fue condenado por parapolítica en el año 2010, 9 años, puso de gobernador a su hijo, que se llama igual, pero vamos a decirle Vicentico Blel, y Vicentico Blel fue gobernador y puso de secretario de salud de esa gobernación a Álvaro González Holman. ¿Sabe quién es Álvaro González Holman? Fue el que nombraron director de infancia en el ICBF de Baracaldo de Gustavo Petro. Y 4 días después de que lo nombraron director encargado del ICBF. Es que hasta Alexander López, senador de su partido, Alexander López dijo, es que esto es imposible Baracaldo que ya no hace pongamos... parte del ICBF y salió por eso. No, pero siguen sus cuotas políticas. Y le voy a decir cómo es que siguen. Juan Álvaro González Holman, como director encargado del ICBF, tuvo un plan especial para poder nombrar 6.100 cargos por órdenes de prestación de servicios. El sindicato del ICBF dijeron que necesitaban unos cargos pues, para la atención del ICBF. Atención psicosocial, psicólogos, trabajadores sociales, bueno, todos esos cargos que trabajarían ahí. Ayer la W sacó la denuncia que empezaron a contratar unas personas que no cumplen en nada de esos cargos ni se relacionan. ¿Y qué pasó? Acá tengo el dato de una ex asesora de UTL, del primo de Verónica Alcocer, que se llama... Ya les doy el nombre, pero esa es asesora de la UTL del primo de Verónica Alcocer, Mario Alcocer, y que también trabajó en la UTL de la esposa de Mario. Él dijo, estamos cuadrando las hojas de vida que va a tramitar González Holman, el del clan Blel, ¿sí? Para poder apoyar la gobernación en Sucre de Mario Alcocer. ¿Y en Sucre qué pasó? Que perdieron la gobernación. El pacto histórico tenía gobernador propio, candidato a la gobernación propio, Mario Alcocer, el primo de la esposa del presidente Petro. Y perdieron la gobernación. ¿Y sabe quién ganó en Sucre? Lucy García. ¿Y sabe quién puso como independiente de gobierno en ese mapa? Gustavo Petro. Entonces yo les pregunto, pregúntenle a sus compañeros de Colombia Humana en Bolívar si después de 3 meses de campaña diciendo que Lucy no era la candidata a la gobernación que tenía la agenda del pacto histórico, hoy Petro la avala como de gobierno. O sea, 3 meses criticando a lo que hoy Petro dice, no, pues se tendrán que tragar el sapo, ¿sí? Pero esos son los tipos de apoyos que Petro pone en independiente de gobierno porque los tiene atados en el Estado. Ahí quiero responder algo del tema de San Andrés. Y es que San Andrés lleva 30 años gobernado entre conservadores y liberales. Como pasa en muchas regiones del país. Pero ojo, que el señor Julio Gallardo, que Sí. es de la casa política del cual viene el nuevo gobernador, Sí, tiene Nicolás serios Gallardo. líos con el cartel de la toga, perdón. Es más, el actual gobernador, hace como 2 o 3 semanas, fue o está siendo investigado también por estos temas, por temas de cohecho. O sea, esto no es un tema menor. O sea, hay unos clanes políticos, como yo puedo criticar el clan político de la familia Blel, pues también puedo criticar estos clanes políticos de San Andrés y Providencia, que tienen sumido realmente y en atraso a estos municipios. O sea, tiene su argumento, es igual que el del Entonces, Chocó, porque es amigo clan D. pero hay una gran diferencia, digamos que, no sé, te voy a poner un ejemplo, Rey. Pues Rey sabemos que lo ponen los mismos de siempre, pero Rey es él. O sea, Rey en última instancia es un gobernador que se ha hecho a pulso él. No se vaya tan lejos, gobernador de Magdalena, o sea, nada más y nada menos y que él el no clan fue, ojo Caicedo. que él no fue porque estaba de anfitrión, pero dijo, yo soy, Camila, hago también, parte de estos gobernadores cercanos pero al presidente después Petro. dijo, creo que ayer dijo, venga, espere, presidente Petro, acá no ganó el pacto histórico, o sea, bájese de esa nube. También le mandó un mensaje contundente. Ahora, volviendo a San Andrés, Nicolás es puesto por estos clanes políticos, porque este señor Julio se había quemado y dijo, esta vez vamos a intentar por este lado, pero ahora le sumamos el Centro Democrático. Entonces le sumaron fuerzas políticas del Centro Democrático para buscar mayores apoyos, para no quemarse, pero manteniendo su base. Entonces el tema de San Andrés y Providencia, que poco se debate en este país, está totalmente afectado por el cartel de la toga, y eso es un tema que hay que debatir, que de verdad San Andrés siempre lo dejamos a un ladito y tocamos el resto de las regiones y Daniel, no San Andrés. lo veo levantando la mano, señor. Nada, pues nuevamente recordar que los gobernadores van a trabajar bajo el marco de un Plan Nacional de Desarrollo que salió desde las propuestas del Gobierno Nacional y desde la bancada del Pacto Histórico, y igualmente el Plan Plurianual de Desarrollo se va a ejecutar en las regiones, y pues que ahí nunca se ha hablado de mermelada y nunca se ha dicho que va a haber mermelada en torno a esto, sino que se va a ejecutar el presupuesto que se ha destinado para Daniel, las ¿qué regiones. entendemos por mermelada? O sea, yo sé que mermelada se volvió un término hasta chistoso, pero en términos prácticos, la mermelada es
que yo pago con favores clientelistas a los que me apoyaron en campaña. Les doy puestos, les doy contratos. Esa es la mermelada. Yo en este momento veo ¿tú me garantizas que estos gobernadores no le van a ofrecer puestos a las personas que los apoyaron en campaña? Yo en este momento te hago un balance de quiénes veo en el gobierno nacional. Veo personas como Gareth Sela, un joven popular, un joven que viene de las manifestaciones. Veo a personas también como Luz María Múnera. No, pero es que tú estás hablando que mermelada en los puestos de gobierno. Sí, yo le nombro uno con los gobernadores. Entonces, volvamos, yo le hago esa pregunta también entonces a Daniel. ¿Cómo van a concebir los maestros de FECODE, por ejemplo? Sí. ¿Cómo ellos van a ver esa agenda de cambio si tienen a una cuota política del partido de la U en la FIDU previsora, la encargada de administrar las prestaciones sociales de los maestros en lo largo y ancho del país? Y cómo esa cuota política acaba de ganar la gobernación del clan Hattin en Córdoba con Erasmo Zuleta, y que Petro dice que es de gobierno. Es decir, es que eso es muy difícil, y yo les aclaro acá cómo es que está esta relación de la gobernación de Córdoba. Gana Erasmo Zuleta con el apoyo del partido de la U y del clan Hattin, es decir, de Zulema Hattin, que es condenada por parapolítica. Zulema Hattin le hizo un evento de campaña en Lorica a Gustavo Petro, estando en casa por cárcel. Si ustedes ven, incluso Camila, es muy anecdótico, en X y en los trinos que en ese momento salieron, la casa de Zulema Hattin, la condenada por parapolítica, tenía un pendón grandísimo de Colombia, potencia mundial de la vida, y Petro presidente. O sea, lo apoyaron desde la primera vuelta. Pero es bien conocido que el partido de la U ha tenido el control de la FIDU previsora, ¿sí? ¿Y por qué es bien conocido? Imagínense ustedes que el presidente de la FIDU previsora se llama John Mauricio Marín Barbosa. No sé si de pronto le suena ese nombre. John Mauricio Marín Barbosa es el que estaba trabajando desde gobiernos anteriores en el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales. Eso es algo que ya, digamos, no funciona en Colombia. Pero en este momento está la mesa con FECODE hablando precisamente de ese tema, y se está dialogando ese tema. Ese Fondo de Pasivo Social es el encargado de pagar las pensiones de los que trabajaron en ferrocarriles, y son aproximadamente 36.000 trabajadores. ¿Sabes cómo llegó a ese cargo John Mauricio Marín Barbosa? Por recomendación de Zulema Hattin, ¿sí? Y luego llegó a la presidencia de la FIDU previsora por recomendación de Saray Roballo, una persona cercana a Armando Benedetti y al partido de la U, que además tienen mucha presencia en Córdoba. Entonces, ¿yo qué quiero decir con este caso? Que Gustavo Petro pone a alguien de como independiente de gobierno, es decir, que es afín del gobierno, porque independiente es el que no está. Independiente es el que no tiene cargos en el Estado. Entonces yo sí creo que pues Gustavo Petro, de alguna u otra forma muy creativa, pone independiente de gobierno a las personas que hoy no están dentro, pero tienen estos cargos en el Estado. Paréntesis. Yo soy una persona que critica mucho el tamaño del Estado, y creo que esto debería ser a través de mérito, pero bueno, hay gente independiente que ha trabajado en la administración pública, que no necesariamente por ser, por ejemplo, alguien estudió administración pública, trabaja en lo público y puede ser una persona independiente. Es bueno dejar eso, porque hay gente que nos ve que está estudiando administración pública y dice, o sea, que si a mí mañana me dan un cargo en el Estado dejo de ser independiente. No, yo creo que eso sí hay que separarlo solos de paréntesis, porque pues el país ahí es un poco diverso en esos temas. Yo sí creo que para solucionar estos temas en estas discusiones se tiene que dar un debate fuerte sobre la reforma del Estado y cómo se están entregando los cargos, porque estas discusiones, y cuando uno critica estos actuares de cualquier gobierno, porque es que esto empezamos diciendo aquí, es que esto lo han hecho gobiernos anteriores, claro, lo han hecho gobiernos anteriores porque le terminaron dando el poder al político. Entonces el político, como tiene una canasta llena de puestos y contratos, se terminan creando estas castas políticas. El día que realmente esto se acabe en Colombia es el día que les quitemos ese poder a los políticos, y que en última instancia cualquier persona pueda llegar a un cargo público a través de mérito y no a través de favores. Ese es un debate que hay que dar, y eso es lo que hoy nos tiene aquí preocupados con los gobernadores en Colombia, que como bien tú lo dijiste, y tú lo dijiste, en estos días se viene la reunión con todos, y ahí yo sí creo que se van a mostrar los favoritismos, y eso es una realidad. Jonathan, yo le agrego cosas. Vean, yo soy administrador público, ¿sí? Ahí como mencionaba Jonathan. Y yo sí considero que, por ejemplo, para poder concertar planes de gobierno, porque es que un plan de desarrollo, después de que pase por el Departamento Nacional de Planeación, de que el Ministerio de Hacienda le dé concepto para apropiar presupuesto, va a tener que articularse con los planes departamentales de desarrollo. ¿Qué digo yo? Es evidente
que el diálogo que va a entablar el presidente Petro con los gobernadores electos no es un diálogo que está orientado por cuál es la coincidencia programática. Ahí estamos de acuerdo en que Petro va a tener que decir, vean, mis apuestas de la izquierda, que yo creo que ya no son de izquierda, y yo que he salido a las movilizaciones con estos sectores a decir porque es que la derecha nunca le importaba. Porque yo no creo que es de izquierda, porque es que está haciendo lo mismo de la política tradicional y ha hablado con las mismas. Por ejemplo, a los clanes parapolíticos nunca les ha importado la educación pública. Se las pongo en ese debate. Nunca les ha importado. Lo único que les ha importado ¿Y ahora es no es el estar en presupuesto las más alto para gobernaciones. la educación pública? No, pero es que el problema es que el presupuesto más alto sin una reforma que pueda dar el Congreso para resolver los problemas del movimiento estudiantil. Pero es que, ¿cuál es el punto? El debate no es sobre ese. Yo estoy planteando esto. Si a los clanes políticos que ganan las gobernaciones, Ariel Ávila dijo, otra vez se fortalecieron las casas políticas en las gobernaciones. Si a ellos nunca les ha interesado el programa que resuelva los problemas de la gente en Colombia, ¿sí? Nunca les ha importado. Por ejemplo, Fico ahorita no fue invitado a la reunión de los gobernadores. ¿Pero por qué? Pues porque van a hacer lo que quieran en la gobernación de Antioquia, como pero siempre se tiene que ejecutar el plan plurianual plurianual de Claro, seguramente lo van a tener que ejecutar, pero lo que digo es, no hay una afinidad programática, sino clientelar. Y como no hay una afinidad programática, yo sí me pregunto... Pero ese es el ejercicio también de las asambleas departamentales. ¿Qué le van a decir a la gente? ¿Qué le van a decir a la gente? ¿Qué le van a decir a la gente después de que 4 años de pase Petro tengamos las mismas dificultades en materia social? Porque tuvieron que correr la línea programática por dar puestos y no se ha corrido la línea programática. Esa es la realidad. No se ha corrido la línea programática porque es que se va a ejecutar, porque es que el Plan Nacional de Desarrollo se va a ejecutar. Y para eso también tenemos mayorías de asambleas, en las juntas de acción comunal, de las juntas administradoras locales y en las comunas también somos mayorías. Y en el Congreso, en la reforma a la salud se le está rompiendo. Y la gente que le está votando la reforma a la salud fue los que metió Petro en ese mapa a las gobernaciones. Pero porque venga, es que los volvamos a este mapa, congresistas. porque además hace un momento Alejandro hablaba de Antioquia. Y entonces también es muy importante que hablemos. En el mapa hay solo 6 departamentos pintados de azul oscuro, el color con el que el presidente en su mapa identificó a aquellos gobernadores que de entrada considera oposición plena a su gobierno. Están allí, por ejemplo, la gobernadora del Meta, la gobernación de Caquetá, también está Quindío, aparece Cesar y ni más faltaba, obviamente, Santander, porque ganó quien fue general del ejército, el general Juvenal Díaz, un hombre que salió en el recorte de generales que hizo el gobierno Petro cuando llegó, y Antioquia, que es muy particular, porque allí volvió el uribismo con Andrés Julián Rendón. ¿Cómo van a hacer estos gobernadores, Daniel, para cumplir sus promesas, para literalmente gobernar, si antes de posesionarse ya son considerados de oposición y de alguna manera excluidos de la idea general que tiene el presidente? ¿Usted qué cree que les va a tocar hacer a ellos? Es sencillo, tienen que gobernar junto al presidente, porque es que se eligió un presidente y así lo eligieron los colombianos, 11 millones de colombianos. Y pues tienen que gobernar con un plan nacional de desarrollo, o sea, no se pueden salir por fuera de eso. Y pues el plan nacional de desarrollo da unas líneas de inversión, da unas líneas programáticas que se tienen que respetar. Nosotros respetamos la democracia y pues así sean de partidos de oposición, pues se va a gobernar con ellos y se va a trabajar con ellos. Cumpliendo el plan de desarrollo que entre otras cosas dice, por ejemplo, Alejandro, que habrá paz total y que hay unas negociaciones con grupos armados, de unas negociaciones de las que ya quienes ganaron en Antioquia dicen no estamos de acuerdo. Si el pueblo eligió a unos en las regiones que van en contra de los planes nacionales del presidente Petro, ¿cómo queda la gobernabilidad en esos departamentos que le acabo de mencionar hoy pintados en azules, ya catalogados de oposición? Bueno, pues yo creo que, por ejemplo, uno de esos que están catalogados en azules y que me parece un ejemplo también es el tema de Bogotá. Por ejemplo, Carlos Fernando Galán, en ese mapa que pone Petro, es independiente de oposición. Pero sí llama mucho la atención, por ejemplo, cómo coincide o cómo categoriza esas fuerzas políticas Gustavo Petro, porque el nuevo liberalismo, por ejemplo, de Carlos Fernando Galán, que hoy gana en la alcaldía de Bogotá, es un partido político que avaló gobernaciones que también hacen parte del gobierno. Camila, por ejemplo, esa gobernación de Córdoba de Erasmo Zuleta es una gobernación que es inicialmente apoyada por el nuevo liberalismo, sí, que Juan Manuel Galán hizo toda una campaña en Córdoba para que lo pusieran de gobernador, apoyado por el clan Hati. Entonces yo creo que cuando hay ese tipo, y Galán y un poco estos independientes juegan a lo mismo de Petro, en tener gobernabilidad a través del clientelismo y la mermelada. Entonces yo creo que en estos temas de relevancia nacional, como la paz total, pero yo también digo, todo el tema de cambio climático, eso van a ser agendas que van a quedar relegadas porque vamos a estar en cómo Fico entonces se va a pelear con Gustavo Petro, cuáles van a ser el clientelismo o cómo van a entrar a jugar ahí, o los otros gobernadores independientes. Ahora, Fico yo dudo mucho que vaya a entrar a ver qué
va a ganar el gobierno nacional porque ya tiene una alcaldía, por ejemplo, o el gobernador de Antioquia. Sí, es decir, estos departamentos que en la gobernación y la alcaldía fueron independientes. Entonces, eso ratifica lo mismo. No hay una afinidad programática. Pero no Hoy pueden tirar a hay- la basura el plan plurianual de inversión ni el plan nacional de desarrollo. O sea, no lo quiero ejecutar y no lo ejecutan. Eso no se puede. Pues eso es una cosa, pues también como yo creo, pues si ustedes le tienen fe a Fico de que vaya a decir entonces que va a hacer lo que el Plan Nacional de Desarrollo dice en paz total, pues eso sí es problema de ustedes, pero yo no creo, porque es que ellos han hecho política de solo para poder ganar a través del clientelismo del Estado. ¿Sí? Ellos nunca se han preocupado por la educación Pero pública ahí en este también país. hay que tener en cuenta algo, que el tema de Fico por el cual ganó también fue porque pues la alcaldía de Daniel Quintero fue terrible, o sea, a nadie lo Y Cali fulminan, nadie lo fulminan 70-30 porque sí, porque ay no, el alcalde saliente fue el mejor, ni a Bolívar le pasó eso aquí en Bogotá. Entonces, yo creo que los gobernadores tienen que buscar independencia independientemente del gobierno que esté. Ahora, a mí se me viene a la cabeza algo y fue la época de Navarro en Nariño. Navarro siempre fue un poco opositor a ciertos gobiernos, pero supo manejar la situación y sacar temas adelante en Nariño. Yo lo que creo es que aquí, de alguna otra forma, uno puede ser de oposición, pero hay una realidad. Todos los gobernadores tienen que ir a Casa de Nariño a pedir presupuesto. Esa es una realidad. Y tienen las puertas Entonces, abiertas. aquí lo que vamos a ver es qué tan dispuesto está el presidente a abrir esas puertas y a no 100%. a no manipular como si lo intentó de hacer en Bogotá. Gracias a Dios perdió las elecciones en Bogotá, pero donde Bolívar quede de segundo, créanme que la narrativa del presidente sería otra frente al tema del metro. Él ya le bajó y dijo, bueno, háganlo como quieran, pero si no No ha hubiera dicho sido que lo así, hagan como quieran, no lo ha dicho. si no fuera así, estaría súper subido en el tema de su plebiscito. Entonces, Y yo no lo es que su creo, tema, es el tema de muchos bogotanos también. pues ya, que queremos un metro con dignidad para nosotros. No ha perdido. El presidente No ha tiene, el perdido. presidente tiene un argumento, dice, en las urnas la gente elige si quiere el metro así o no. La gente se manifestó por más que, si ese es el argumento del presidente, y yo entiendo las diferencias que hay en temas del metro. Pero ahora, yendo a otras regiones, yo creo que los gobernadores les va a tocar de alguna u otra forma, si quieren sacar temas adelante, hablar con el gobierno. Si se van a Están totalmente invitados y la próxima semana van a ir, a ninguno se le ha si dicho se que van no. a meter en una oposición rancia, no creo que les vaya a ir tan bien, pero tienen que hablar Sí. con el presidente, esa es una realidad. Ahora, y esto sí es muy cierto y ya lo mostró el presidente, sí van a haber favoritismos con gobernadores. Claro, va a haber más facilidad de unos gobernadores a acceder a presupuesto, claro, de soluciones más rápidas, claro, porque el gobierno tiene que mostrar gestión donde los gobernadores que supuestamente son de su línea. Se nos está acabando el tiempo, señores. Quiero cerrar con una pregunta para todos. Pensando que ya se dio la primera reunión con aquellos gobernadores afines al presidente Gustavo Petro y viene la del resto citada para la próxima semana, en lo que tanto ha insistido Daniel, ¿habrá o no habrá acuerdo nacional, como ha invitado el presidente y el gobierno a través de sus ministros para poder gobernar? Arranco con usted, Daniel. ¿Habrá o no habrá acuerdo nacional con este mapa como quedó constituido el poder regional en Colombia? Sí va a haber un acuerdo nacional porque esto, insisto, esto va en una propuesta programática. Acá no va a haber mermelada y nunca se ha hablado de mermelada. Acá estamos por lo que nos eligieron los colombianos y es realmente una propuesta de cambio que se está cumpliendo con hechos, como les acabo de nombrar. Y va a haber un gran acuerdo nacional, obviamente con voces pues críticas y etcétera, pero pues creo que es necesario. Aquí, Daniel, sí. Jonathan, ¿usted qué cree? ¿Habrá acuerdo nacional? Yo ya acabé de decir el deber ser, pero la realidad política colombiana es que no va a haber acuerdo nacional. Estamos a 2 años de elecciones, esto se va a intensificar, la polarización se va a intensificar de lado y de lado. El gobierno sabemos que es un gobierno narcisista, que si no le dan la razón, pues se despliega en Twitter y empieza a insultar a todo el mundo. Y pues los gobernantes de oposición van a querer mantener la oposición hasta 2026, hasta que ellos crean que van a vencer a Gustavo Petro en las urnas. Entonces aquí no va a haber ningún acuerdo, va a haber una lucha política intensa en temas de opinión y
y el país no va a estar unido, al menos hasta que cambiemos este gobierno. Y en su caso, para finalizar, Alejandro, ¿habrá acuerdo nacional como quedaron constituidas las fuerzas políticas en las regiones? Bueno, yo creo que ese acuerdo nacional ya hay un primer esbozo de donde solo citan a 14 gobernadores, solo da una conclusión y es que Petro va a intentar ganar gobernabilidad para poder aprobar sus reformas en el Congreso a través de los jefes políticos, de esos congresistas o de esos gobernadores, porque sabemos que esa es una moneda de cambio. Entonces, si va a haber gobernabilidad o en lo que avance esa gobernabilidad de Gustavo Petro, va a ser promovida por cuánto tranza en clientelismo y mermelada, sobre todo por una cosa, es que ya está pasando. Y yo le digo, Daniel, no le mintamos tampoco a la gente que nos está escuchando. Gustavo Petro ya tiene en ese mapa los gobernadores que están por los clanes políticos condenados por parapolítica. Denúncialos, Ya los tiene, es que ya los han denunciado. No, es decir, ya los dígame denunciaron. usted Dale, que cree salga. que Erasmo Zuleta es un buen gobernador, le pregunto. No No cree, entonces ¿por qué Petro lo mete de gobierno? No lo reconozco. Ah, bueno, entonces usted le pregunto otra vez. ¿Usted cree, por ejemplo, que el gobernador Yamil Arana es un buen gobernador? Tú acabas de decir... ¿Es un buen gobernador? No lo reconozco. Porque Petro lo mete de gobierno. Los dos por clanes parapolíticos. Es decir, eso ya está pasando. Y lo tercero, Camila, para terminar. Sí, señor. Esa gobernabilidad yo creo que va a terminar, pues... Es decir, transándose por estos apoyos políticos y no por una agenda de cambio, sobre todo porque en las calles ya no se está sintiendo. Yo salí en las movilizaciones del 2019, del 2020, 2021, en las movilizaciones del paro del 2018 en defensa de la educación pública, en contra de una reforma tributaria que le ponía impuestos a los alimentos, en contra de una reforma pensionaria y una reforma a la salud del gobierno Duque. Y esas movilizaciones no son las que tiene apoyo Petro hoy. O sea, usted bien sabe que los que salen a esos apoyos y esas movilizaciones son los de Colombia Humana y los que están enmermelados. Entonces, Y que están esa en el Ministerio de gobernabilidad Igualdad. se va a tener. Y yo creo que la izquierda la embarró ahí. Y ustedes tienen que tener una posición autocrítica de decir que Petro empezó a hacer los trances políticos que hacía la política tradicional y la agenda que las ideas de izquierda ha formulado durante más de 50 años no se van a cumplir. No se van a cumplir porque las van a transar. Pues Es- se ven en los resultados. Y esto apenas está comenzando, de todas maneras, la relación gobierno nacional con los departamentos apenas está arrancando. Ha sido un gusto debatir con Daniel, con Alejandro, con Jonathan. Señores, se nos acabó el tiempo. Aquí les dejo anotado los que creen que sí, los que creen que no, lo sabremos a partir del 1 de enero. Un gusto debatir con ustedes. Gracias por Muchas haberse gracias, subido Camila. a este Gracias. El Andén. Esta discusión sigue en redes sociales. Nos vemos, nos leemos, nos oímos usando numeral El Andén. Chao. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar.